A comunión con Dios he sido invitado. Jesús, el precio por mí ha pagado. El día de celebración se intensifica. La iglesia su cuerpo le adora y en su palabra se edifica. Buenas noches, bienvenidos a Miércoles de Perspectiva Bíblica, este espacio que el Señor nos ha regalado para estudiar juntos, meditar y poner en práctica la palabra que Él nos ha dejado. Bienvenidos sean todos, son los hermanos de nuestra congregación, qué bueno que se conectan con nosotros miércoles a las 7 de la noche. Y usted que nos acompaña, ya sea por primera vez o que está siendo edificado con estas series que comentamos acá y que estudiamos de parte de la palabra del Señor, sea también bienvenido. Y es nuestro deseo y oración de que el Señor pueda bendecir su vida a través de la palabra. Le invito a que oremos en esta oportunidad para dar inicio al tema que corresponde para esta oportunidad. Acompáñeme en oración. Padre, qué bueno es acudir a ti, Señor, porque tú eres nuestro Padre, nuestro guía, nuestro consejero, nuestro Dios, nuestro Señor, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dejado tu palabra para guiarnos en cada paso de nuestra vida. Y, Señor, gracias porque en esta nueva serie estamos estudiando acerca de la sabiduría. No la sabiduría humana, sino la sabiduría que proviene de ti, Señor. Padre, que seamos realmente hijos sabios, hombres y mujeres sabios, empapados de tu sabiduría, Señor, de tu consejo, y que sobre todas las cosas pongamos en práctica todos aquellos consejos que tú nos dejas. Guíanos en el estudio de tu palabra, Señor, en esta noche. Bendice cada una de las personas que ya está conectada. Bendice cada una de las personas que lo verá posteriormente, Padre, y que siempre será esta nuestra oración, tu palabra llegue, toque, edifique y desafíe, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Para dar inicio, le invito a que repasemos nuestro desafío del mes de mayo. El desafío de este mes se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47. Tenemos ya el texto en pantalla para que usted pueda leerlo. Vamos a hacer el esfuerzo de memorizarlo, por eso se llama desafío. Es un poco extenso en esta ocasión. Siempre estamos utilizando la versión LBLA. Hechos 2:47, lo decimos juntos. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esta comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Hechos 2:47. Lo decimos de nuevo. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Hechos 2:47. Y a medida que lo vayamos repitiendo, pues lo iremos memorizando. El miércoles anterior dimos inicio a esta nueva serie que se titula Sabiduría que edifica. Y el pastor Jorge nos estuvo dando una amplia introducción tratando el tema acerca del fundamento de la sabiduría. ¿Cuál es el fundamento de la sabiduría? El temor del Señor. Así que si usted no ha tenido la oportunidad aún de ver la primera entrega de esta serie, yo le invito a que lo busque ahí en nuestra página de YouTube. Ahí usted lo va a encontrar bajo la serie Sabiduría que edifica, capítulo 1 o entrega 1, el principio de la sabiduría, el fundamento de la sabiduría, el temor del Señor. En esta segunda entrega estaremos hablando de la sabiduría que desciende de lo alto. Sabiduría que desciende de lo alto. Y vamos a utilizar mucho el libro del apóstol Santiago. Santiago, el hermano del Señor Jesús, el escritor de la carta que lleva su nombre. ¿Sabe usted que el libro de Santiago se le conoce como Proverbios del Nuevo Testamento?
Se le conoce de esta manera porque es un libro lleno de sabiduría, de palabra apropiada. Si usted recuerda el libro de los Proverbios, escrito en su mayoría por el sabio Salomón, es un libro lleno de consejos en todas las áreas de la vida, ¿verdad? Y se describe a Salomón como el ser humano más sabio después de Cristo. Bueno, el libro de Santiago es un libro lleno de mucha sabiduría. Es un libro que tiene un enfoque práctico, que no es tan, ¿cómo diríamos?, tan espeso teológicamente como otras cartas, sino que es un libro de fácil, que es fácil para digerir, para asimilar, porque es un libro práctico. También es un libro que nos habla sobre fe y obras, como el hecho de combinar fe con obras es lo que agrada a Dios. Y por supuesto, que es la parte que estaremos estudiando en esta noche, nos habla sobre sabiduría y conducta. Nos orienta y nos exhorta a que vivamos en integridad. Nos exhorta también a mantener paciencia aún en el sufrimiento. Y por supuesto, como consejo fundamental, evitar la hipocresía, evitar el favoritismo, evitar el orgullo. Y no podríamos hacer o hablar acerca de esto sin tomar como ejemplo la vida del Señor Jesús. Así que el apóstol Santiago, de primera mano, ya que estuvo con el Señor Jesús ahí al lado, vivió prácticamente con él su infancia, su adolescencia, su vida de adulto, y gran discípulo en su ministerio, está hablándonos de primera mano de cómo la influencia de Jesús está marcada directamente en cada una de las palabras de su carta. Así que sirva esto a nivel de introducción. Y por supuesto, Santiago en su carta hace una diferencia marcada entre lo que resulta la sabiduría terrenal o sabiduría de los hombres y la sabiduría divina. Y no es que se esté menospreciando, hermanos, vamos a poner esto como punto de partida, no es que se está menospreciando la sabiduría humana en el sentido de que es digno de escuchar, es digno de aprender de hombres sabios. Todos hemos pasado por aulas de clase en diferentes niveles, primaria, secundaria, nivel superior, ¿verdad?, a nivel de posgrado algunos, y da gusto, la verdad, recibir instrucciones de alguien que maneja los temas, que maneja la cátedra que está dando, y se nota cuando una persona tiene conocimiento pleno del área que está desarrollando. No así cuando usted se encuentra siendo discípulo de maestros que usted nota inmediatamente que estos no manejan el área que están desarrollando, pues usted inmediatamente pierde interés en ello, ¿verdad? Es por eso que esta carta hace ese énfasis, como dije, no menospreciando la sabiduría humana, que realmente pues, es útil para todos nosotros, para conducirnos de una manera adecuada a aquellos que no poseen esa sabiduría celestial, esa sabiduría que viene de Dios. Usted puede tener una conversación perfectamente con ellos y disfrutar del conocimiento, de la experiencia, de la inteligencia, de la sabiduría que viene de ellos. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios debemos de atesorar, buscar, mantener, cultivar la sabiduría que proviene de Dios. Poniendo todo esto bajo una lupa bíblica, que es lo que estaremos haciendo durante estos próximos minutos, veremos que todo lo que el hombre ofrece como sabiduría o derivado de este está basado en su propia lógica o experiencia. Tanto así que usted encuentra tratados, por ejemplo, de prácticamente cualquier materia, ¿verdad? Solo por darle un ejemplo, acerca del derecho, por ejemplo. Libros escritos por hombres, sí, muy dotados, muy sabios, muy inteligentes, en base a sus propias experiencias o a su lógica, ¿verdad?
¿Qué decir de los filósofos, por ejemplo? Y se me vienen los grandes pensadores griegos, ¿verdad? Que basaron todos sus escritos en su experiencia particular o en su lógica particular. Pues estaremos poniendo bajo escrutinio eso con la ayuda de la palabra de Dios, y no se trata de comparar, hermanos, porque la sabiduría bíblica no tiene comparación. La sabiduría espiritual que proviene del Señor no tiene comparación. Se trata de valorar, como dije, de asimilar, de atesorar, de buscar, porque la sabiduría del Señor hay que buscarla, y sobre todo de ponerla por obras, de ponerla en práctica. Sin más, entonces, yo invito a que leamos nuestro primer pasaje, el cual nos va a mostrar que la sabiduría se evidencia en la conducta. Estaremos viendo 5 aspectos acerca de la sabiduría, y ese es el número 1. La sabiduría se evidencia en la conducta. Tomemos como base entonces de la carta de Santiago, capítulo 3, versículo 13. Dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Lo leo de nuevo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Así que el primer principio que podemos extraer de como dijimos, es que la sabiduría se evidencia en la conducta. Y esto es básico, es fundamental y es tan evidente, ¿verdad? Que usted puede tener, como le dije, conversaciones y usted inmediatamente va a notar el grado de sabiduría que una persona puede tener. Tanto así que al cabo de un rato usted decide si vale la pena seguir conversando con esa persona o no. Pues hablando en cuanto a la sabiduría bíblica, este tipo de sabiduría, que es la verdadera sabiduría, no es para presumirla, no es para hacer alarde de ella, no es para que los demás me escuchen. Mi elocuencia, mi facilidad de palabras, mi abundante léxico bíblico o espiritual, ¿verdad? Sino que esta sabiduría es para demostrar. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia entre presumir y demostrar. Presumir es que lleva un trasfondo egoísta, el cual lleva como propósito atraer todas las alabanzas hacia mí. Sin embargo, el demostrar sabiduría es hacer la labor de un espejo. Yo me constituyo en un reflejo de la sabiduría divina y la estoy demostrando. Y esa es la gran diferencia. A eso es lo que somos llamados a hacer según Santiago 3:13. Una vez más lo leo para ustedes. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y lo ponen signo de interrogación. Que muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Así que a través de las buenas obras es que vamos a demostrar qué tan sabios y entendidos somos. No es por el hablar y hablar y hablar con palabras rebuscadas. Es poniendo por obras, ¿verdad? Viviendo una vida cristiana que refleje, como dije, esa sabiduría que el Señor nos ha dado. Entonces, este pasaje nos está evidenciando en Jesucristo la alta posibilidad que tenemos como seres humanos de obedecer, de seguir, de acatar sus instrucciones. Porque por supuesto, si yo no me dejo guiar por la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Cómo voy a mostrar ese grado de sabiduría que tengo? Entonces, la sabiduría va más allá de solo devorarme la Biblia de tapa a tapa, memorizarla, aprender hasta donde pueda de ella, sino que manifestándola, evidenciándola, reflejando, como dije, esa sabiduría. Entonces, si hay algo que refleje en realidad que estamos viviendo en la sabiduría del Señor, es la manera en que nos conducimos. Mucho más allá que lo que expresemos con nuestros labios, es la manera en que actuemos. Esto va a estar dando un reflejo fidedigno de que la sabiduría del Señor
está en nosotros. Santiago entonces acá nos está haciendo referencia con mucha autoridad hacia lo que constituye la evidencia práctica de la sabiduría. No con teoremas, no con teorías, no con simples pensamientos, sino, dice Santiago, una vez más en el versículo 13, que tenemos que poner por obra esta sabiduría, hacerla práctica. Es como si Santiago nos estuviera poniendo aquí una autoevaluación, ¿verdad? O un autoexamen para que nosotros, basado en los requerimientos que me está poniendo aquí Santiago en la carta, yo verificar si realmente estoy viviendo en sabiduría. La pregunta esencial aquí es, ¿estoy siendo verdaderamente sabio en el Señor? ¿Verdad? ¿Estoy viviendo conforme a la sabiduría divina? ¿Estoy poniendo en práctica la sabiduría adquirida, tal vez con meses, años de estudio de la palabra del Señor? ¿Verdad? ¿Es mi vida un claro reflejo de cómo vive un hombre, una mujer sabia en el Señor? Ese tipo de preguntas nos está planteando aquí Santiago en este autoexamen llamado la carta o la epístola a Santiago, ¿verdad? Para que seamos nosotros capaces, siendo autocríticos, y llegar a una conclusión idealmente positiva. Pero si no es así, entonces empezar a hacer los correctivos para alcanzar ese grado. Otra pregunta, ¿estoy entendiendo los caminos que el Señor ha trazado para mí? Eso también es sabiduría divina, el saber distinguir, ¿verdad? El sabio ve el mal y se aparta, dice el mismo Santiago. Entonces, ese tipo de conductas reflejan si realmente estamos nosotros viviendo en la palabra más que solamente conociéndola. ¿De qué manera estamos demostrando entonces nuestro grado de sabiduría espiritual? Podemos demostrarlo viviendo una vida honesta para los demás. ¿Qué es eso de vivir una vida honesta? Bueno, veamos lo que nos plantea la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8 y 9. Usted lo ha de conocer de memoria, pero si no, aparece acá reflejado en pantalla. Filipenses 4, 8, 9 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Mire, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Así que si queremos un concepto de lo que es vida honesta, aquí está. Pensar en todo lo que tiene estas características: verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre. Si tiene virtud, si vale la pena, entonces hay que pensar en ella. Primera parte. Y segundo, siguiendo el buen ejemplo. En este caso dice Pablo que podemos hacer lo que hemos aprendido, recibido y oído y visto. Porque Pablo, un reflejo fiel de Jesucristo, se toma el atrevimiento de decir todo lo que yo les he enseñado, pero más aún lo que yo les he enseñado, lo que han visto de mí, hagan eso, porque yo estoy reflejando a Cristo. Así que ustedes pueden seguir mi ejemplo, porque yo he seguido fielmente el ejemplo de Cristo. Óigame, hay que realmente estar bien seguro para decir estas palabras, ¿sí? Yo con temor y temblor no estoy seguro de poderle decir que siga mi ejemplo. He cometido tantos errores en la vida, ¿verdad? Y no es que ahora ya no los cometo. Simplemente intento en el Señor estar atento para evitar el mal. Pero la seguridad que tiene Pablo para decir que, aparte de lo que él les ha dicho, lo que han visto en él, hacerlo, realmente refleja una vida comprometida con Dios, una vida que está siguiendo el camino de la sabiduría divina. Aparte de vivir una vida honesta, ¿qué de otra manera podemos demostrar
o evidenciar la sabiduría de Dios con nuestra conducta a través de acciones. Acciones que se desarrollan con humildad. Mire que la última parte de ese versículo dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y luego también allí Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 2, versículo 3. Mire que hay maneras y hay maneras de hacer las cosas, porque podemos hacer las cosas. Leamos lo que dice aquí el pasaje de Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces no solo se trata de hacer cosas, no solo se trata de, pues, tengo que hacerlo, pues lo voy a hacer, pues, ¿verdad? Sino que hay maneras de hacer las cosas. Dice aquí que ni por contienda, eso significa que nada de mala gana, ¿verdad? Nada de por pleito, nada de que por demostrarle a los demás que yo sí soy responsable, de que sí pueden contar conmigo, de que, bueno, ni modo, no hay nadie que lo haga, yo lo voy a hacer, pero la verdad que ganas no tengo. Eso deberíamos de erradicarlo de nosotros. Y la otra cosa dice, no hacerlo por vanagloria, para recibir los aplausos o el reconocimiento de los demás. ¿Cómo hay que hacerlo entonces? Con humildad, dice el pasaje. Entonces, no solo basta hacer buenas acciones, hay que hacer buenas acciones con humildad. Y aquí me voy a tomar un segundo para poner otro ejemplo. Existen en el mundo muchos filántropos, ¿verdad? La filantropía es algo que se practica. Gente con recursos que ha decidido poner sus recursos en determinados proyectos para beneficio de los demás. Si hay una característica por la cual usted y yo conocemos a estas personas, ¿verdad? Es porque pues salen en las pantallas, ¿no? Ya sea a través de las redes sociales o los noticieros o los programas de farándula o lo que sea, y el fulanito donó tanto para tal causa, ¿verdad? Y el menganito destinó, ¿verdad? O hizo su tiempo, destinó tal cantidad de tiempo y hizo una visita en tal lado. Se me viene ahorita, como le dije, en caso de los famosos, ¿verdad? Artistas, actores, cantantes que donan tantos millones para la lucha contra el cáncer, etcétera. No estoy criticando la obra en sí, estoy diciendo de que usted y yo nos damos cuenta porque lo publican, ¿verdad? O los integrantes de un equipo deportivo, ya sea fútbol, básquetbol, lo que sea, hicieron una visita a un hospital. ¿Cómo nos enteramos? Porque lo publican. El Señor dice en la palabra que lo ideal es que no se entere la derecha lo que haga la izquierda. O sea, que no hay necesidad de andar publicando a los cuatro vientos la bondad que estamos haciendo. Nuestra fe puesta en obras. Porque entonces, y ahí está la recompensa, en recibir la fama. Y aquí dice Santiago muy claramente que no debemos de hacer las cosas, Filipenses 2:3, que no debemos de hacer las cosas ni por contienda ni por vanagloria. Entonces, lo que sea que vayamos a hacer, si lo hacemos en el anonimato, muchísimo mejor, ¿verdad? Porque nuestro Padre que ve en los secretos es el que nos va a recompensar en público. Entonces no necesitamos que el público nos recompense. Entonces, eso es parte de hacer buenas acciones con humildad. Y esto refleja cómo vivimos con sabiduría. ¿Qué es lo que nos motiva a hacer las buenas acciones? Entonces, en primer lugar, para ir cerrando este primer punto, evidenciando sabiduría con nuestra conducta a través de vivir una vida honesta y a través de realizar buenas acciones con humildad. Como segundo elemento, quiero compartirles lo que la sabiduría terrenal produce. Leámoslo por favor en la carta siempre a Santiago, capítulo 3, ahora versículo del 14 al 16. Ya leímos el versículo 13, ¿verdad? Ahora leamos la contraparte en el versículo del 14 al 16. Mire lo que dice. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación
y toda obra perversa. Entonces, mire la antítesis de lo que es la sabiduría humana y está plasmada aquí, ¿verdad? Que es la sabiduría terrenal, la sabiduría del hombre. Dice que el producto de eso es caos, lo que produce es desastre, a diferencia de la sabiduría celestial. Y por supuesto que así es, porque el enemigo simplemente se encarga de hacer todo lo que ve del Señor, lo copia y lo hace al revés. Si el Señor destruye, el enemigo, si el Señor construye, el enemigo destruye. Si el Señor edifica, el enemigo derriba. Si el Señor levanta, el enemigo bota. Así que la sabiduría terrenal nos lleva entonces a resultados caóticos, desastrosos, terribles. Una persona que no actúa de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra y que basa su vida en su propia prudencia, como lo dice la Biblia misma, ¿verdad? Que se apoya en su propia prudencia. O sea, que no hay otra cosa que lo guíe más que su propio consejo o tal vez el mal consejo de otros, ¿verdad? Lo que le espera es una vida complicada, una vida conflictiva, seguida de malas decisiones, de malos resultados. Y no faltará quien diga, pues no, mire, esos grandes hombres de negocios, ¿cómo es que triunfan en los negocios entonces? Si la sabiduría humana toda es mala. No es que es mala. Pero no solo el éxito se mide en base a los negocios o al dinero adquirido. Vea la vida de estas personas. Me refiero cuando ya no están en el foco público, cuando ya están en su rincón, como dice un canto, cuando ya nadie me ve, ¿verdad? Ahí donde soy sincero, dice. Allí mi piedad queda al descubierto, a ver si es verdadera o es falsa. En la intimidad de su vida privada, ahí es donde se sabe qué tan exitoso es esa persona en sí. O sea, si su vida es un éxito o solo es circunstancias que parecen que la hacen ver exitosa, como quien lanza fuegos artificiales y es aquel gran show, pero en realidad en su interior es una persona vacía, solitaria, deprimida. Si no, hermanos, no estarían tan propensos a cometer suicidio, por ejemplo, ¿verdad? Usted puede leer o ver noticias de que de tanto en tanto un artista famoso, un escritor, un estadista, un científico tomó la terrible decisión, ¿verdad? La malísima decisión de terminar con su vida. Y eso no refleja sabiduría, no más mínimo, ¿verdad? Porque sabemos que el dador de la vida es Dios y es el único que la puede quitar. Así que una persona que quita su vida, definitivamente lo que le espera no es una eternidad con Dios. Eso no puede ser una decisión sabia. Entonces, esta sabiduría la describe, mire, aquí el apóstol Santiago en el versículo 15, como terrenal, y además le da dos adjetivos más. Es una sabiduría animal, dice, y una sabiduría diabólica. Lo que se presenta aquí como sabiduría animal en Reina Valera 60 es nada más el comportamiento que siguen los animales. Eso es lo que nos hace diferentes a los animales. El ser humano es un ser racional porque tiene la capacidad de pensamiento y de decisión. Actúa en base a esos pensamientos y a esas decisiones, en la mayoría de los casos. Pero cuando actúa por impulso, por necesidad, por reflejo, entonces se convierte en un animal. Sin ofender a los defensores de los animales, los animalitos actúan por necesidad. Mi esposa tiene la dádiva, la buena acción
de que se compadece de todos los perritos callejeros. Bueno, para los que la conocen saben que no estoy exagerando. Quiere a sus niños, a sus perritos de acá de casa, pero también siente compasión por los animalitos de la calle. Entonces compra comida para ellos, y cuando le escuchan venir a lo lejos o oyen que abre el portón, usted se va a encontrar mínimo de 5 perritos en adelante. Y entonces ella empieza a repartir poquitos de comida en diferentes lugares para evitar, ¿verdad?, de que ellos pues peleen entre ellos. Pero ¿sabe qué? La mayoría de veces terminan peleando entre ellos. Por mucho que ella los regañe, les grite, les diga, no te voy a dar comida otra vez, o deja de portarte así, compartir con los demás. Solo siguen su instinto. Tienen hambre, quieren comer, son territoriales, quieren marcar su territorio. No están pensando, que el compañero aquí a la par tampoco ha comido, lo voy a dejar que coma. O, de verdad que si me porto mal no me vuelven a dar comida. Son instintivos, se mueven por instinto y por necesidad. Y así se defienden. Qué triste es ver seres humanos que viven de esa manera. Por instinto. Que solo satisfacen sus instintos. Cualquiera. Llámese cualquiera, ¿verdad? Satisfacción de sí mismo. El famoso hedonismo, solo el culto al cuerpo, lo que a mí me sirve, me gusta, me atrae, me da placer, me da satisfacción, eso es lo único que yo hago. Y eso es sabiduría animal, lo describe aquí Santiago, ¿verdad? La antítesis de la sabiduría celestial. Lamentablemente le da otro adjetivo, ¿verdad? Sabiduría diabólica. Eso quiere decir una persona que simplemente está siendo dominada por Satanás. Por mucho que esta persona ve, a mí no me domina el diablo. ¿Qué le pasa? Soy yo. El culto al cuerpo simplemente está riendo las bajas pasiones, y eso está influenciado por Satanás. Porque el resultado final va a ser eso, la pérdida de su alma, ¿verdad? Y en el corto plazo, una vida hecha un desastre, hecho un caos. Entonces, por eso el énfasis que está haciendo aquí Santiago en esta contraparte de lo que es la sabiduría terrenal. Donde hay celos y hay contención, dice Santiago, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Al igual que cuando uno refleja la sabiduría divina a través de buenas obras, de obras que reflejen realmente el señorío de Cristo, así una persona que no vive bajo el señorío de Cristo, sino influenciado de la sabiduría propia, del consejo propio o del consejo diabólico, va a manifestar estas obras de perturbación y obras perversas. Si observamos esto entonces con detenimiento, vale la pena, hermanos, que nos pongamos un momentito a reflexionar según nuestros frutos, como lo describe la Biblia, según lo que estamos reflejando, que nos preguntemos de dónde está proveniendo, cuál es la fuente que nos alimenta para nosotros estar dando esos frutos, ¿verdad? Ya hemos hablado de esto, es imposible, lo dice la Biblia, es imposible que un árbol de determinado fruto le dé otro. Eso no contiene, ¿verdad? Ni la higuera produce, qué sé yo, olivas, ¿verdad? Aceitunas, ¿verdad? Ni la vid va a producir peras o mangos o manzanas. Y así, ¿verdad? No podemos esperar que una vida que no está guiada por el Espíritu Santo de Dios, bajo la sabiduría de Dios, dé frutos que agraden al Señor. Entonces, vale la pena que nos sentemos y nos hagamos esas preguntas. Si nuestra vida es congruente con lo que decimos nosotros o con lo que estamos recibiendo, si nuestro fruto no refleja eso, algo está pasando con lo que estamos recibiendo o con lo que estamos poniendo en práctica. Si somos de Cristo, no tenemos absolutamente nada
que ver con esta sabiduría diabólica o con esta sabiduría animal. Pero si nos estamos prestando para esto, si nuestras obras están reflejando esto no está a la par, no está reflejando, valga la redundancia de términos, lo que el Señor quiere para nosotros. Esto sería entonces nuestro segundo elemento. La sabiduría terrenal produce caos. En tercer lugar, hablemos de la sabiduría divina entonces. ¿Qué es lo que hace la sabiduría divina? La sabiduría divina refleja el carácter de Dios. Siempre de la carta a Santiago, ahora leamos el versículo 17 del capítulo 3. Dice el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, vaya tomando nota, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Toda esta lista de características de la sabiduría de lo alto son un reflejo de su autor, de su creador. Lo replanteo de nuevo. Dice que la sabiduría es pura. Eso significa que su autor, su creador es puro. Dios es puro. Por eso su sabiduría es pura. Pacífica. Es el Dios de paz. Es amable. Dios es amable, es misericordioso. Es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Cada una de estas características refleja a Cristo. Hablemos de tres. En primer lugar, la pureza. Mire cómo lo describe Pedro en su primera carta, el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 16. Esta es una demanda, una demanda de parte de Dios. Dice primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esta santidad que Dios está exigiendo acá es una característica de pureza. Dios es santidad, Dios es santo, Dios es puro. Y al hablar de pureza acá está hablando como la misma Biblia lo describe, sin mancha, sin arruga, que es así como debemos de presentarnos delante del Señor. Sí, esa es la novia que el Señor busca, una novia sin mancha y sin arruga, como reflejo de la sabiduría divina, reflejando el carácter de Dios. Otra característica que decía aquí el versículo 17 de Santiago es que es pacífica la sabiduría de Dios. Leamos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Usted lo debe conocer de memoria. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se habla de paz aquí como ausencia de conflicto. Esto no es un episodio, esto no es un pequeño capítulo, esto no es algo momentáneo. La paz de Dios es duradera. Es un estado de paz, que aunque la tierra sea conmovida, no temeremos, porque tenemos la paz de Dios en nosotros. Dios es paz. Y el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Así que, basado en esto, podemos decir, Él es esperanza mía, castillo mío, y en Él confiaré. Mire, Él es el que nos provee la paz. Otra característica que hablábamos de esta sabiduría, después de que es pura y es pacífica, dice que es amable, benigna, llena de misericordia. El Evangelio del Dr. Lucas, capítulo 6, versículo 36, nos dice de la siguiente manera: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Estas tres características que hemos aquí ampliado a través de estos pasajes nos muestran la naturaleza de Dios. Así que
qué regalo tan precioso nos está dando Dios a través de su sabiduría, que está plasmando su carácter mismo en ella, ¿verdad? Al ser sabios en Dios, al buscar la sabiduría de Dios y cultivarla, estaremos reflejando su pureza, estaremos reflejando su paz y estaremos reflejando su misericordia. Mira, hermano, y eso es verídico, eso es tan cierto como que estamos en el mes de mayo y que estamos aguantando unos calores bárbaros. El vivir bajo la sabiduría de Dios nos va a permitir reflejar todas estas características de parte de Dios. Dice que la sabiduría de lo alto, la sabiduría divina, también es una sabiduría que tiene frutos. Volvamos a leer Santiago 3:13. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Así que esto refleja un enorme grado de humildad. Más que eso, mansedumbre es aprender a descansar en Dios, que nuestro carácter volátil, explosivo, efusivo y agresivo esté bajo el control y el dominio de Dios. Y eso es producto de vivir bajo la sabiduría de Dios. Y es, como le dije, verídico, verdaderamente cierto. En la medida que uno somete su carácter al señorío de Cristo, aprende a vivir más sabiamente. Y aquellos arrebatos que teníamos explosivos van mermando, porque Dios va tomando control de nuestro carácter. Entonces, al decir que la sabiduría es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no tiene incertidumbre, no hay duda en ella, ¿verdad? Es, como le dije, tan cierta como tenemos este gran calor. Tampoco hay hipocresía. La sabiduría de Dios es sincera, no refleja hipocresía, aleja de nosotros la hipocresía. Entonces el carácter de esta sabiduría simplemente es una cosa maravillosa, es un regalo divino de parte de nuestro Dios. Como dijimos, al referirse a pureza, está refiriéndose a que no tiene mancha alguna, ni una manchita, ni una arruga. Por mucho que yo quiera planchar bien mi ropita, probablemente alguna arruga tiene ya cuando me siento, cuando, ¿verdad?, me la pongo y me la quito. No digamos manchitas, ¿verdad? Después de comer los alimentos, regularmente siempre tiendo a revisarme porque tengo la buena costumbre de mancharme. La sabiduría de Dios es pura, no hay nada que tenga de reproche. Nos presenta delante de Dios de esa manera. Dice el Salmo 103:10, que por cierto fue nuestro desafío del mes de abril, ¿lo recuerda? Tal vez lo memorizó, pero lo memorizó en la versión LBLA. Hoy lo estamos leyendo de Reina Valera 60. Salmo 103:10 dice: Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Mire qué lindo. La sabiduría de Dios entonces es gentil y es amable. Refleja ese carácter de Dios que es gentil y amable con nosotros, porque no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Qué es lo que merecíamos? Y seguimos mereciendo el castigo de parte de Dios, ¿verdad? Pero Él nos ama tanto y es tan misericordioso con nosotros que no nos paga conforme a nuestros pecados. La sabiduría de Él es eso, refleja eso también. Y en la medida que nosotros nos empapemos de su sabiduría, reflejaremos ese carácter de Dios. También dice que la sabiduría es amable. El término amable proviene del vocablo griego epieikes. Epieikes. Se lo deletreo. E-P-I-E-I-K-E-S.
ese. Usted lo puede buscar ahí. Y este vocablo griego tiene muchas traducciones en nuestro idioma castellano, como amable, por ejemplo, razonable, equitativo o moderado. Puede describir una postura de suave razonabilidad, una postura de gentileza y justicia, pero no solo justicia como de pagarle cada quien, sino que una justicia equilibrada, ¿verdad? Sin sobresaltos. Va más allá de solamente la aplicación de la ley, y es una virtud de gracia y moderación, como le dije, de manera moderada, sin sobresaltos. Ese mismo vocablo se cita muchas veces en el Nuevo Testamento. La palabra epieikes. Hay un escritor cristiano de nombre Matthew Arnold, y describe a este epieikes como un dulce racionamiento. Él lo describe como la capacidad de extender a otros la amable consideración que desearíamos recibir nosotros mismos. Así que esta sabiduría de la que estamos hablando no es obstinada, dice la palabra del Señor, no es necia, sino que es servicial, es dócil. Por eso dice que con mansedumbre presentamos nuestras buenas obras. Tiene un espíritu conciliador, que sería totalmente lo opuesto a ser rígido, a ser inflexible. En la medida que vivimos en la sabiduría del Señor y la adquirimos para nosotros, nos volvemos menos inflexibles, ¿verdad? Menos rígidos, menos, como dijéramos, de razonamiento, de actuar más misericordioso con los demás. Como dice la palabra misma, antes de juzgar por la paja del ojo del hermano, viendo primero si no es que tenemos nosotros una viga en el nuestro. Entonces, lejos de correr a juzgar, buscar cómo ayudar, poniéndome en los zapatos del otro. Y al estar entonces esta sabiduría llena de misericordia, como ya lo dijimos, no juzga más allá de lo que la ley plasmada en la palabra del Señor nos dice. ¿Recuerda usted la parábola de los deudores? Aquel que le debía al rey una gran cantidad y el rey perdonó su deuda, condonó esa deuda, y este siervo al salir y al ver un consiervo que le debía una cantidad muchísimo menor de la que él le debía al rey, prácticamente lo estaba ahorcando para que le pagara y lo metió preso, dice, porque no le pagaba. Y la enseñanza de esta parábola es que nosotros hemos sido perdonados una deuda que jamás tendríamos la capacidad de pagar delante del Señor. Y muchas veces no somos capaces de perdonar una ofensa que representa una cantidad mínima en comparación con todo lo que el Señor nos ha perdonado. Así que en la medida que vivamos en la sabiduría del Señor, estaremos ejerciendo esa misericordia que proviene de Él. De gracia recibimos, damos de gracias. Misericordia hemos recibido, misericordia debemos reflejar. Mire lo que dice Mateo 7:2, y esto es como una advertencia para todos aquellos que corremos a ejercer juicio sin piedad. Dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con la que medís, os será medido. Entonces, si bien Dios ha perdonado nuestros pecados, y como acabo de decir, eso es inmensamente mayor que lo que nosotros podríamos perdonar a nuestro prójimo, pero dice acá que si corremos a juzgar, ¿verdad?, de esa manera vamos a ser juzgados, que si somos severos en el juicio hacia con otros, de esa misma manera se nos puede aplicar
ese juicio. Corremos a medir de determinada manera a los demás, ese es el riesgo, que se nos mida de esa misma manera. Eso es respecto entonces al tercer elemento, que es sabiduría divina que refleja el carácter de Dios. El cuarto elemento sería el fruto de la sabiduría, el cual es justicia y paz. Literal, así lo declara Santiago 3 en el versículo 18. Dice, y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que la verdadera sabiduría lo que produce son relaciones restauradas, trae paz. Se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y esta paz va acompañada de la justicia de Dios, porque Dios es el que paga a cada quien conforme a sus acciones. Lo dice el profeta Isaías en el capítulo 32, versículo 17. Dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia será reposo y seguridad para siempre. Entonces, la justicia de Dios trae como producto paz, y esa labor trae reposo y seguridad para siempre. Así que estos dos elementos, justicia y paz, van de la mano y son un derivado de vivir bajo la sabiduría, bajo la dirección de nuestro Dios. Mire qué cantidad de bendiciones el que nos trae cultivar la sabiduría que viene de lo alto. Como quinto elemento, ya para ir cerrando esta entrega de hoy, debemos de hablar de que Dios es la fuente de la sabiduría. Por supuesto, estamos hablando de sabiduría divina, sabiduría celestial, sabiduría que viene de Dios. No hay otra fuente. Por mucho que la gente lo quiera buscar en otras fuentes, mire que el hombre tiene esa necesidad inherente de estar buscando, ¿verdad? Un creador, una fuente de, lamentablemente se inventa unas cosas que yo no sé de dónde las saca, y como dice la palabra del Señor, prefiere darle culto a la creación que al creador, ¿verdad? Gente que en pleno siglo XXI adora el universo, ¿verdad? Cree en la fuerza del universo, adora los planetas, las estrellas, las constelaciones, en fin. En la sabiduría humana busca fuentes de sabiduría erróneas. La fuente de la sabiduría es Dios, y es el único que puede hacer que esa sabiduría fructifique en nosotros. Siempre en Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, la sabiduría no es producto de batallas y conquistas, ¿verdad? No es como ganar territorios, o en los videojuegos de ahora, ¿verdad? Que se van ganando poblados ahí, territorios que se van invadiendo. Bueno, juegos, digo yo, videojuegos. Si la geopolítica está tan convulsionada en este momento, ¿verdad? Que resulta que a los vecinos se les antoja el territorio del otro, y a los que viven lejos se les antojan las riquezas del otro, y en fin, no vamos a centrar en términos de geopolítica. Pero la sabiduría no es algo que se consigue así, hermanos. La única manera de conseguirla es pidiéndola a Dios. Y mire que Dios es tan lindo, tan generoso, que dice que la da abundantemente y sin reproche. ¿Qué significa eso? Que no nos está condicionando Dios para darla. El que pida sabiduría a Dios, Dios se la va a dar. Me recuerdo cuando el rey Salomón está en esa conversación Dios con él, ¿verdad? Y le dice, Salomón, pedí, y yo te lo voy a conceder. Y Salomón, dentro de su sabiduría humana, digamos, dentro de su limitante,
hace la mejor petición que puede hacer, y es pedir la sabiduría divina, ¿verdad? Y le dice, dame sabiduría y entendimiento para guiar a este pueblo, porque yo no voy a poder. Por mucho que yo tenga la buena voluntad de favorecer al pueblo, voy a fallar. Por mucho que quiera el bienestar del pueblo, en el determinado momento a lo mejor no voy a ser imparcial, ¿verdad? Me voy a favorecer a otro. Y el Señor escucha la petición de Salomón y le concede esa petición. Entonces, hermanos, está aquí el ejemplo claro de que el Señor, si nosotros le pedimos sabiduría, el Señor nos va a dar sabiduría en abundancia, sin condiciones, ¿verdad? Te voy a dar sabiduría, pero sin condiciones, sin reproche, y así nos la va a dar. Entonces, realmente tenemos que estar convencidos de que no podemos conducirnos por esta vida siguiendo nuestra propia sabiduría, tomando nuestras propias decisiones en base a lo que consideramos. Desde las cosas más elementales, ¿verdad?, hasta las decisiones más complicadas. Se los digo con conocimiento de causa. Si tan solo en mi vida yo hubiera permitido que Dios guiara mis decisiones, si tan solo yo le hubiera consultado muchas de las malas decisiones que tomé en mi vida, otra historia les estaría contando, ¿verdad? Entonces, para ir cerrando, hay maneras de enfrentar la vida. Uno, bajo el orgullo de la sabiduría propia o del mal consejo de otros, y bajo el señorío de Cristo, dejándonos guiar por su sabiduría, pidiéndola cada vez que necesitemos tomar una decisión, como dije, desde la más elemental hasta las más cruciales, poniéndolas bajo el señorío de Cristo. Pedir sabiduría, aunque nosotros nos creamos suficientemente sabios para tomar la decisión correcta. ¿Cuál será la diferencia? El resultado, ¿verdad?, basándonos en cuál es la fuente de nuestra sabiduría. El escritor John Stott dijo una vez que la sabiduría verdadera se mide en la calidad de nuestras relaciones. Queremos tener mejores relaciones con los que nos rodean en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro centro de estudios, donde nos conducimos en la calle. Necesitamos aplicar sabiduría verdadera. La sabiduría de Dios transforma el corazón y se refleja en la vida diaria. Cada noche podemos hacer un breve autoexamen con las preguntas que ya le describí ahí al principio, ¿verdad? ¿Qué tan obediente soy yo a la palabra de Dios? ¿Qué tanto me dejo guiar por Dios? Y en esa medida voy a ser más sabio. En la medida que yo concluya que las decisiones las he tomado por mí mismo, en esa medida estoy viviendo bajo mi propio señorío, alejado de la sabiduría de Dios. El desafío para nosotros, entonces, después de este estudio, es el siguiente que le dejo para usted y para mí. Aprendamos a responder con sabiduría, con mansedumbre, con pureza, ¿verdad?, con todas las características que aprendimos de la sabiduría de Dios, lejos de obstinación, ¿verdad?, lejos de ser empecinados, con un dulce razonamiento cada una de nuestras decisiones o conflictos a tomar. Le invito a que oremos para despedir este tiempo y pedir la dirección de Dios ahora para aplicar su palabra. Siempre, hermanos, que meditemos en la palabra del Señor, más que recibirla, que eso está súper bien, el Señor demanda también una respuesta de parte nuestra. Oremos. Padre, agradecemos el estudio de tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, porque tú
eres tan bondadoso con nosotros, tan generoso, que dice tu palabra que cada vez que tengamos falta de sabiduría podemos pedirla a ti y tú nos la vas a dar. Y eso es precisamente lo que queremos hacer en este momento, Señor, pedir de tu sabiduría para nuestro diario vivir, para nuestro día a día, Señor, que sin más demora, si tengo que tomar una decisión en esta noche, que sea basado en tu guianza, en tu enseñanza, en tu sabiduría. Y a partir de ahí, Señor, cada decisión en mi vida que esté guiada por ti. Y Señor, en la medida que yo adquiera sabiduría de parte tuya, voy a reflejarla de la mejor manera, Señor. Te pedimos que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Esta ha sido, hermanos, la segunda entrega de la serie de la sabiduría divina, sabiduría celestial. Esta es la sabiduría que viene de lo alto. No hay mejor fuente de sabiduría que la sabiduría del Señor. Así que es nuestra oración y petición al Señor de que seamos hijos obedientes, hijos que reflejen realmente la sabiduría que viene de lo alto. Que tengan una bendecida noche, una bendecida semana y sigamos adelante en el camino del Señor con valentía, con firmeza y con decisión. Dios les bendiga.